Hola, buenas noches a todos, feliz año, qué rico que volvamos a estar aquí en este espacio tan divertido de aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros. Bienvenidos, qué rico volver a empezar con buena energía, con recetas deliciosas. Y bueno, bienvenidos. José, ¿quiénes estamos hoy? Claro que sí, ya te confirmo. Feliz año para todos. Feliz año de parte de José, no sé si lo escucharon. Está Alfredo, está Camilo Santa. Alfredo, bienvenido. Camilo, bienvenido. Hoy hay hombres. Sí, hay representación masculina. Están con la puesta, con la 10 puesta. Está Carolina Reina. Carolina, bienvenida. Está Diana Ortegón. Diana, bienvenida. Jaime Londón y familia. Jaime, bienvenido. Juliana. Juliana, bienvenida. Laura Borges. Laura, bienvenida. Liliana. Liliana, bienvenida. Luisa Vanegas. Luisa, bienvenida. Luz. Luz, bienvenida. Y Sandri por ahora. Y Sandri, bienvenidos. Yo creo que Sandri no sabe cómo es la jugada, tal vez Sandri se conectó hace varios meses. El caso es que voy a explicar rápidamente cómo es la dinámica, en especial para Sandri, bueno, para los que no se acuerdan, también voy a explicar. Entonces tenemos tres cámaras, la primera cámara y la principal, pues como plano amplio, que es la que me están viendo en este momento. Tenemos otra cámara que es para ver cortes y montaje y demás aquí. Y una tercera cámara en la estufa. Hola, aquí. Y las vamos a ir, o José las va moviendo a medida que yo me voy moviendo por la cocina. Todas las preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, todo lo pueden hacer por el chat que está aquí a este ladito, a mano izquierda, a mano derecha. Y listo, ahí pueden hacer todas las preguntas, yo les voy respondiendo en vivo. Cuando se acabe la clase, más o menos 15 minutos después, les va a llegar un recordatorio, un correo diciendo que esta es la grabación de la clase para que puedan ingresar cuantas veces quieran. Y mañana les estaré enviando un paso a paso de lo que hicimos hoy, para que puedan repetir la receta. ¿Listo? ¿Todo perfecto? Todo perfecto, Alfredo, que estás muy bonita como siempre, dice. Y Laura Borges dice que habla de parte mía y de mi mamá Olga. Conectadas. Muchas gracias, Alfredo. Olga, bienvenida. Qué rico que estén las dos cocinando. Ya que Alfredo dice eso, yo quería contarles que tenemos un nuevo integrante en esta comunidad. Estamos embarazados. Es un bebecito que se llama Antonio. Todavía no, sí se nota, sí lo ven bien, sí se nota un poquito. Tenemos 18 semanas, es decir, vamos como a la mitad del embarazo. Quería compartir con ustedes esta noticia porque pues ustedes realmente ya hacen parte de nuestra familia, de esta comunidad, entonces pues para que se enteraran de esta linda noticia. En junio, ya nace en junio, el día de mi cumpleaños, se me robó el día, pero bueno, no importa, igual que lindo que llegue, ojalá llegue un día antes o un día después para que no se me robe el día, pero estamos súper felices. Y bueno, pronto lo escucharán por ahí llorando en las clases, esperemos que no mucho, pero pues con muchas ganas que lo conozcan también. Ya, eso era lo que les quería contar. Vamos a hacer entonces una recapitulación. Muchas gracias. Sí, de parte de todos, que felicitaciones de Carolina, Alfredo también, Santa, Luz también dice que felicitaciones y bendiciones. Ay, muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Otro representante hombre. Otro representante hombre, sí. Bueno, vamos a hacer entonces una recapitulación de los ingredientes que necesitamos. La clase hoy realmente es sencilla, pocos ingredientes, pero deliciosa y súper balanceada. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la base, digamos, la base es como el arroz. Pregunta. La abuelita también feliz. Está súper feliz. Ay, sí, qué emoción. Bueno, vamos entonces a hacer los ingredientes para la base. Ah, bueno, y antes que nada, hagamos eso de una vez. Bueno, no, mejor dicho, no es una bobada hacerlo de una vez. Voy a explicarles un poquito qué es lo que yo tengo acá para que lo hagan en próximas ocasiones. Es un tipcito, pues, que ayuda un poco, pero no es, pues, indispensable, ¿listo? Para el arroz, la base pues es como el arroz, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar 150 gramos de arroz integral, yo lo tengo aquí sumergido en agua, porque el agua ayuda pues obviamente a ablandar un poquito el arroz, como es arroz integral, pues tiende a ser un poquito duro, ¿cierto? Entonces
ponerlo más o menos 1 o 2 horas sumergido en agua antes de la cocción, pues nos ayuda a que esté un poquito blandito. No es que cambie completamente, simplemente lo ablanda una mierringuita y pues es como un tip que pues les puede ayudar, ¿listo? Entonces para eso necesitamos 150 gramos de arroz, eso es una taza un poquito bajita, más o menos, una taza tiene como 170, entonces 150 es como una taza, 150 gramos de arroz, vamos a utilizar un coliflor, miren que este es pequeñito, esto es suficiente, vamos a utilizar una cucharadita de sal, una cucharada de vinagre blanco y un poquito de aceite de oliva, eso para hacer la base. Pregunta. Sí, Laura dice, y si no lo sumergimos, el arroz. No, yo no les dije que lo sumergieran, eso es un tip que ayuda, pero no, o sea, no es indispensable, pero para próximas ocasiones, si van a empezar a utilizar arroz integral, les ayuda un poquito. Con que lo sumerjan media hora también ayuda un poco. Yo sé que uno pues muchas veces no planea como con tanta anterioridad la preparación, entonces pues no es indispensable, entonces no se preocupen. Y 150 gramos del arroz integral, ¿cuánto es en taza? Nos pregunta Carolina. Una taza. Listo, entonces eso para la base. Para la salsa vamos a utilizar 200 gramos de yogur griego, sin azúcar, el natural, que no tiene nada agregado. Vamos a utilizar un aguacate, que esté pues blandito en su preferencia, pero pues lo vamos a licuar, entonces no hay problema. Vamos a utilizar cilantro, aquí lo tengo guardado. Limón, 1 o 2, vamos a ponerle 1 primero y vamos probando el toque de limón y sal, eso para la salsa. Y finalmente para los toppings vamos a utilizar tomates cherry, vamos a utilizar maíz, todo esto ustedes lo pueden cambiar por lo que ustedes quieran, pueden poner o quitar a su antojo y poner pues los toppings que quieran. Entonces tenemos tomates cherry, tenemos maíz, tenemos kale o espinaca, yo tengo espinaca en este caso, y las proteínas. Yo en las proteínas les puse una lista de varias cosas para que haya la opción vegetariana o la opción normal. Entonces, por ejemplo, yo tengo carne molida, puede ser pollo, puede ser cerdo, pollo desmechado, pollo en cubos, cerdo en cubitos, carne molida, puede ser un pedazo pues de res así entero también delicioso. Pueden poner queso, pueden ponerle tofu, hasta pueden ponerle camarones. Realmente escojan la proteína de su preferencia, aquí se adapta pues a cada uno. Por eso la proteína no la vamos a cocinar. Si no la tienen cocinada, no hay problema, yo les doy indicaciones. Yo ahí en la parte de a tener en cuenta, les dije cómo cocinar las diferentes proteínas, porque como la idea es que cada uno le ponga lo que quiera, entonces pues por eso se dejó pues como esa parte abierta y que la proteína esté ya cocinada. ¿Listo? ¿Hoy cuántos comen? Que Laura Borges nos pregunta que para cuántas personas sale la preparación. 4. 4. Sí, 4 aproximadamente. Hay unos que comen más, otros que menos, pero casi siempre, normalmente, salvo los postres, que son como tortas y así enteras, las preparaciones siempre son para 4 personas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda de los ingredientes? ¿Algo que quieran adicionarle, quitarle, cualquier cosa? ¿O todo está claro? ¿El arroz hay que lavarlo? Nos pregunta también Laura. Sí, el arroz normalmente hay que lavarlo y más el arroz integral, pues que es como poco procesado. Entonces yo aquí ya lo tengo remojando en agua, lo puse como a las 5:30, o sea, hace una hora. Vamos a lavarlo 1 o 2 veces y ya lo vamos a poner a cocinar, pero entonces lavemos el arroz y ya les digo cómo vamos a cocinar el arroz integral. ¿Hay alguien que no está utilizando arroz integral, sino arroz normal? Por favor, avísenme porque son cocciones diferentes. ¿Listo? Listo, vamos a lavarlo muy bien para sacar pues esos excesos de almidón y cualquier cosita que tenga por ahí adicional. Como pueden ver, el agua va saliendo un poquito blanca. Eso es normal. Me imagino que ustedes ya han lavado arroz muchísimas veces, entonces pues, ya saben cómo es la cosa. Listo. Bueno, entonces, para cocinar el arroz integral,
A ver, lo que dice la bolsa es 3 tazas de agua por 1 taza de arroz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el arroz integral es más duro, tiene la cáscara, no sé qué, entonces necesita más cocción y más humedad para cocinarse. Yo no soy tan fan del arroz integral, o sea, lo consumo porque es muy bueno, pero pues claramente yo prefiero el arroz blanco. Pero el arroz integral he descubierto que también depende mucho de la preparación. Y yo creo que una vez nosotros ya habíamos hecho arroz integral en clases pasadas, les voy a decir la forma como yo lo cocino y francamente me parece que mejora bastante la textura para que no sea como tan dura y pues así es como lo vamos a hacer hoy en clase, ¿listo? Entonces, la forma es cocinarlo como pasta. ¿Cómo hace uno la pasta? Pone un montón de agua sin medir, o sea, mucha más agua, mejor dicho, y cuando hierva le ponemos el arroz y lo dejamos ahí cocinar, 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 cocinar en toda esa agua. Entonces, obviamente necesitamos ponerle mucha agua, digamos que 5 a 1, porque no queremos pues como que se absorba toda el agua. Y ya cuando vamos probando y cuando ya digamos el arroz está en un buen punto, no está duro, está bien, simplemente ahí lo colamos tal cual como uno haría una pasta, frum, y nos sale un arroz integral, suavecito pero suelto, tampoco es ahí el masacote horrible que a veces a uno le queda con el arroz integral. Entonces es una manera muy buena y muy fácil de hacerla, sin tener que tapar, bajarle el fuego, medir, no sé qué. Lo dejamos ahí y vamos probando, ¿listo? Y otro tipcito que ayuda mucho a la cocción, no sé qué le hace, la verdad no sé cuál es el secreto ahí químico o físico, pero ponerle una cucharada de vinagre también ayuda a ablandar un poquito el arroz, ¿listo? Entonces vamos a llenar esta olla de agua, acá pues obviamente pues no al tope, pero casi al tope, hemos dicho que sean mucha agua en comparación al arroz. Vamos a ponerle una cucharadita de sal, una cucharada de vinagre y la vamos a poner a hervir. Una vez hierva ponemos el arroz, listo, pero por ahora pues hay que dejarla hervir. Bueno. Vamos a poner un poquito más de agua, listo. Y vamos a poner a hervir esta agua. Y cuando hierva le ponemos la sal y el vinagre. Pregunta. Carolina Reina nos pregunta que si puedo utilizar el caldo donde cocinamos la pechuga. Ah, sí, maravilloso, qué delicia, perfecto. Sí, súper. Pero entonces, seguramente te va a tocar ponerle un poquito más de agua, o sea, rendir el caldo, porque recuerda que debe ser bastante, bastante agua, ¿listo? Voy a taparlo, procuren utilizar una olla que tenga tapa para que se nos agilice un poquito la hervida del agua, ¿listo? Pregunta. Sí, y Laura nos pregunta que si puede repetirlo del vinagre, porfa. Sí, claro. Yo le pongo, pues para esta cantidad, una cucharada de vinagre. Cuando la vamos a poner apenas empiece a hervir. Entonces ahorita solamente hay agua, nada más. Cuando hierva le ponemos una cucharadita de sal y una cucharada de vinagre. Le ponemos eso, revolvemos y ahí sí le ponemos el arroz y lo dejamos cocinar tal cual como la pasta. Y Álvaro nos pregunta que cuántas tazas de agua por una de arroz. Me nos está preguntando de pronto si lo va a hacer con... Bueno, Alfredo, lo vas a hacer de la forma, a ver, 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿tienes arroz integral o tienes arroz blanco? La segunda pregunta depende de tu respuesta. Si tu respuesta es arroz blanco, 2 por 1. Si tu respuesta es arroz integral, 3 por 1. Pero aquí estamos aprendiéndolo a hacer de una forma distinta, que en mi opinión es más aconsejable porque 1 es más fácil, 2 es más rápido y 3 nos queda sueltico y cocinado el arroz. Ese es mi consejo. Si lo quieres hacer de forma tradicional, entonces se hace igual que el arroz blanco, pero le agregas 1 taza de agua, es decir, 3 por 1. Integral. Integral, listo. Respondí la pregunta. Si quieres que repita, me dices y te repito la respuesta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces ya todos pusieron a hervir su agua o cómo van. Porque el siguiente paso es rallar coliflor a lo que da. Igual es un coliflor chiquito, tampoco es tan difícil. A sacar brazo. A sacar brazo. A rebajar este año.
Sí. Igual también podemos, o sea, podemos rayarlo, que es lo más fácil, pues porque creo que todos tenemos en casa rallador, rayarlo y lo rayamos pues en el más grande, o podemos ponerlo en el procesador de alimentos, el picatol, que ese es más fácil, más rápido, obviamente pues toca lavar toda la máquina y si no lo tenemos pues es más difícil, pero sí, pero con esta cantidad esto es poquito, esto lo podemos hacer con el rallador, pero si vamos a hacer más cantidad pues sí, súper bueno hacerlo en el procesador pues como para agilizar un poquito, ¿listo? Alfredo, ¿le quedó claro? ¿Ha dicho algo? Creo que sí, no nos ha dicho nada, entonces creo que súper claro. Listo, listo, perfecto. Bueno, entonces empecemos a rallar nuestro coliflor mientras hierve el agua. Hay que quitarle como todas las cositas verdes que tiene por ahí para que no vayamos a rallar eso porque esa parte puede ser un poquito amarga, entonces no queremos rallarlo, ¿listo? O sea, no queremos que se nos cole por ahí. Tin, 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 vamos a quitarle, pero igual vamos a dejarle también como la colita porque de aquí lo agarramos, entonces pues para que uno sea más fácil y dos pues nuestros dedos estén más seguros, ¿listo? Sí, que Alfredo, excelente todo. Listo, Muchas gracias. listo, perfecto, perfecto. Si no consiguieron coliflor, realmente esto lo pueden hacer con brócoli, son iguales, la única diferencia es el color. ¿Cuál es el objetivo de este coliflor? Es hacer un engaño, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar arroz y coliflor y vamos a mezclarlo. Es decir, vamos a utilizar solamente la mitad de carbohidratos provenientes pues, de harinas y la otra mitad la vamos a utilizar de verduras. Entonces ahí estamos haciendo un montón de cosas. Pues por un lado, obviamente es una versión mucho más dietética en calorías, si ese es nuestro objetivo en este momento, porque obviamente estamos comiendo menos cantidad de carbohidrato proveniente de harinas y más verduras. Y pues obviamente le estamos metiendo un montón de nutrientes al arroz, pues el arroz es como arroz, el arroz no tiene nada, no nos brinda nada, nos llena y ya. Entonces, si lo mezclamos con el coliflor, hacemos ahí como un engaño y se los juro, la gente no se da cuenta. Yo lo he hecho y la gente no se da cuenta que hay coliflor metido. Puede que hoy un poquito por el color, por lo que estamos utilizando arroz integral, pero cuando utilizamos arroz normal, tal cual, o sea, se mezcla y bueno, es una forma como de empezar a incluir más vegetales en nuestra dieta sin realmente darnos cuenta. Entonces hacemos un arroz con pollo, le metemos coliflor, hacemos un arroz chino, le metemos coliflor o solamente al arrocito normal y van a ver que uno va bajando esa cantidad de arroz y va aumentando el coliflor hasta cuando quiera, o sea, puede ser miti miti, puede ser más o simplemente haciendo una transición para solamente comer arroz de coliflor. Y es tan fácil, tan rico, tan rápido y tan saludable que de verdad vale la pena hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hacer un engaño con nuestro coliflor. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Listo. Ya, entonces empecemos a rallar. Se me olvidó sacar otro bowl. Listo. Y vamos a empezar a rallar. Rayémoslo en el grande, es más fácil y sale pues de súper buen tamaño, ¿listo? Y a rallar, rallar, rallar. ¿Cómo van? Ya todos están en este proceso, alguien que esté quedadito, alguien que tenga dudas en cómo preparar el arroz, todos estamos con arroz integral o hay alguien con arroz normal. Cuéntenme cómo van para poderlos ir asesorando. Miren. Así va a quedar nuestro arroz. Así va el arroz. Así va el arroz. Y de hecho, no, todavía falta. Pero ya casi hierve. Yo creo que ya, por en 2 o 3 minutos ya podemos servir. Ya podemos agregarle el vinagre y demás, pero sigamos avanzando con nuestro coliflor. ¿Todo bien? ¿Alguien ha respondido? ¿No? Que Sandra iba con nosotros. Perfecto. Bueno, ¿y cómo les fue de fin de año? ¿Qué tal la Navidad?
Vi que muchos hicieron la receta y eso me hace súper feliz. Muchos modificaron la proteína, me parece súper bien que se atrevan a hacer eso y que la adapten a sus gustos. Por ahí hubo personas que hicieron salmón, hubo una persona que hizo un pavo completo, entonces pues maravilloso. Fíjense pues que las recetas son simplemente un trampolín para lograr algo diferente, delicioso, pero pues es como pregunta. Sí, a Carolina Reina ya le hirvió el agua. Ah, bueno, listo. Entonces, yo creo que a mí también. Espérate, miremos. Bueno, a mí no. Ah, no, sí, ya. Listo. Entonces, si ya hirvió el agua, entonces vamos a ponerle una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal y una cucharada de vinagre. ¿Listo? Entonces, cucharadita de sal. Y cucharada de vinagre. ¿Listo? Y ahora sí, me lo voy a revolver rápidamente. Y vamos a poner el arroz. Y ya, y lo vamos a dejar ahí cocinando libremente, tal cual como cocinamos la pasta. ¿Listo? Fíjense que tengo exceso de agua, pero con el arroz integral es que es mejor prevenir que lamentar. Me ha pasado que yo digo, ay no, eso es una exageración de agua. Pero es que el arroz integral absorbe demasiada agua, entonces sí es bueno ponerle mucha, como para evitar que se nos vaya a empezar a secar y ahí sí se nos vuelve muy masacotudo el arroz. ¿Listo? Ya, y vamos a dejarlo ahí cocinando libremente. ¿Cuánto? Media hora pensaría yo, puede que sea un poquito menos, pero ahorita lo vamos a ir probando y vamos tanteando a ver cómo evoluciona nuestro arroz. ¿Listo? Entonces, una cucharadita de sal, una cucharada de vinagre y nuestro arroz, 150 gramos, que es una taza. Perfecto. Luz, qué linda la Navidad. Que mucho trabajo en cocina. ¡Ay, qué bueno! Luz con sus nietecitas. Bueno, entonces sí, y en Año Nuevo, igual la cena pues de la cena que hicimos en clase también sirve para Año Nuevo. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho, que tengan excelentes propósitos para este año y que todo se les cumpla. Creo que muchos estamos con el propósito de alimentarnos saludablemente, por eso estamos todos aquí en esta clase hoy. Entonces, uno muchas veces empieza enero súper emocionado, no sé qué, va entrando el año y lo va dejando, pero fíjense que con las clases de hoy, y yo pensaría que las de febrero también, vamos a ir aprendiendo cositas y recetas y preparaciones que son deliciosas y que igual las podemos hacer todo el año y seguimos con nuestros hábitos. Nos hacen unas preguntas, que si la cocinamos a fuego alto y que si la dejamos sin tapar. Sin tapar y a fuego alto, sí. Como la pasta, sin tapar y a fuego alto. Bueno, yo ya estoy cansada de rallar este coliflor. Listo, yo estaba pensando que para febrero también pues hacer unas preparaciones también saludables, pero pues deliciosas, pero que sean como comidas express, o sea, comidas que, claro, esto obviamente toma más tiempo, pero digamos como en vez de un sándwich hago tal cosa, pero que pues bueno, no tan rápido como un sándwich, es que un sándwich es ya. Pero preparaciones súper saludables, súper balanceadas, deliciosas, especiales, diferentes, pero que sean rápidas, o sea, preparaciones que podemos hacer chan con chan sin necesidad de estar una hora acaparados, y esa es mi idea para el taller de febrero. Entonces, si les interesa, pues igual yo les voy a mandar toda la información. Todavía no tengo las recetas, pero tengo pues ideitas por ahí, pero quería comentarles porque sí, pues sí me gustaría que sean como 2 mesecitos de esto para crear el hábito.
Exactamente. Igual es que hay mucha gente que hasta ahorita está llegando, entonces están como ahí, no sé qué. En cambio, en febrero ya ahí sí estamos, pues como a partir del 20 de enero, ahí sí ya estamos todos en lo que vamos a estar todo el año. Listo, yo ya casi acabo. ¿Cómo van ustedes con su coliflor? Yo ya casi. Listo, yo creo que voy a dejar así. Voy a dejarle estos pedacitos. Yo no necesito engañar a nadie, José ya sabe que esto tiene coliflor, entonces le voy a dejar los pedacitos que me sobran ahí. Pero si ustedes tienen, no sé, niños que tal vez no les gustan las verduras, se los juro que van a caer redonditos con esto, no se van a dar cuenta. Uno. Y dos, si tienen familiares, pues como que, ay, las verduras, no sé qué, tampoco se van a dar cuenta, pero pues uno tampoco puede ser tan obvio dejar una de estas por ahí. Entonces yo las voy a dejar porque no necesito engañar a nadie. Engañar es un término feo, pero realmente sí es como lo que queremos hacer un poquito, ¿no? Entonces los voy a dejar así. Alfredo me está preguntando, Cris, ¿y el aceite de oliva? El aceite de oliva lo vamos a utilizar cuando salteemos todo. Ese todavía no lo vamos a poner, ¿listo? Listo. Aquí tenemos el coliflor. Y el tallo no se raya, ¿cierto? Nos preguntan. No, el tallo no, porque el tallo... Es más difícil de engañar. Sí, de hecho sí, es más difícil de engañar y es que tiene una textura diferente. Los cogollitos, no sé, digámosles de esa forma, tienen como esa textura así. En cambio, el tallo sí, pues se vuelve muy masacotudo, como muy agua, entonces no, pues no lo queremos. Claro que sí, nuevamente, si ustedes no tienen que engañar a nadie, podemos cortar el tallo y simplemente poner pedazos y ya, ahí tenemos pedacitos de coliflor ahí. Pero pues obviamente esto ya, ahí sí ya es muy obvio pues que es un coliflor o algo así. Podemos decir que es una papa, no mentira, obvio no, pues no. Pero podemos, o sea, como ustedes pues, por hecho para hacer cauliflower rice o arroz de coliflor no se utiliza el tallo. Nosotros podemos utilizar todo para no desperdiciar y súper bueno que Luz haya dicho eso, pero para hacer el coliflor como tal, si tenemos una comida invitando a alguien o algo así, pues estéticamente este se ve mucho mejor que tener los pedacitos, ¿listo? Igual podemos ponerlo, vamos a ponerlo. Pero sí nos daña un poquito como la fachada del arroz, ¿listo? Bueno. Y vamos a ponerle una pizquita de sal, así un poquito. Y vamos a revolver. ¿Para qué hacemos esto? La sal deshidrata, ¿cierto? Nosotros, pues, el coliflor y en general, pues, como que todas las verduras tienen un montón de agua, ¿cierto? Nosotros queremos sacarle al coliflor la mayor cantidad de agua para que no nos quede un masacote ahí pues como un masacote, sino que nos quede sueltico para que parezca más arroz. Entonces para eso necesitamos como deshidratar. Entonces por eso yo también les pedía un trapito de cocina. Entonces le pusimos un poquito de sal, vamos a dejarla aquí 5 o 10 minutos como que empiece la sal a deshidratar el coliflor y ya después vamos a coger nuestro trapo y vamos a empezar a escurrir para sacarle ese exceso de agua. ¿Listo? Alfredo nos pregunta que tiene cubos de cerdo, que cómo los debe cocinar. Bueno, no, los cubitos de cerdo, si tenemos cubitos de cerdo, cubitos de pollo, camarones o lo que sea, simplemente ponemos en un sartén, si quieren vamos al sartén y les digo cómo hacerlo. Entonces van a un sartén, prenden a fuego máximo. Yo acá no lo voy a cocinar porque yo ya tengo mi proteína cocinada. Pregunta. Listo, prendemos a fuego máximo. Cuando esté humeante, vamos a dejar más o menos unos dos minutos, es decir, que empiece a salir el humo, que esté bien caliente, que uno ponga la mano acá y diga, ay, madre, esto está hirviendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner sal, así. Cuando esté caliente. Cuando esté caliente, cuando esté humeante. Vamos a poner sal así y vamos a poner ahí nuestras proteínas.
Ya pues si es el filete, tan tan, si es cortado en cubos, los cubos. La saltea, lo dejamos ahí un ratico, pues no sé, un minuto, luego empezamos a mover. Si es cubos, si es la parrilla, si es el filete, entonces lo ponemos, le damos una vuelta y estuvo, ¿listo? ¿Qué tan cocinado? Bueno, pues depende del término que queramos de nuestra carne de res. Si es carne de cerdo, pues depende del grosor, pero más o menos 2 minutos y 2 minutos, y lo mismo el pollo. ¿Listo? Y ya, con eso le podemos agregar un poquito de pimienta si queremos, un poquito de ajo, un poquito de orégano o solamente la sal, porque igual la salsa, que es la crema, pues ya tiene un montón de sabor, ¿listo? Así es como vamos a cocinar cualquier proteína. Si tenemos queso podemos asarlo, si tenemos tofu de la misma forma. Eso, Luz nos decía que tiene tofu. Listo. Con el tofu también, yo te aconsejo, Luz, que yo no sé si tú cocinas tofu con frecuencia. Voy a apagar esto ya, listo, y voy a quitar la sal porque... Y Sandri tiene camarones. Listo, los camarones igual, salteados. Y al camarón, ¿sabes qué? Podemos ponerle un chorrito de limón, así rápidamente y listo. Para los camarones. Luz, para el tofu. Tofu es un poquito complicado, obviamente, porque la textura, la humedad, no sé qué. A mí, ¿qué me gusta hacer? Yo pongo una toallita, Scott Cocina, pues gruesecita, ponemos el tofu y ponemos otra toallita encima y como que lo presionamos un poco, no para desbaratarlo ni nada, pero sí como para quitarle ese exceso de humedad para que tiende a quedar un poquito como más, pues como más consistente y no tan masacotudo. O sea, que no se desbarate tan fácil, es que no quede tan suavecito. Y tra. Y también, pues, chévere, o sea, pues como para darle un toque, si lo puedes apanar con, por ejemplo, no sé, harina de lentejas, harina de avena, o alguna, puedes utilizar también miga de pan. Obviamente, pues, la miga de pan no es tan buena, pero pues es una cantidad súper chiquita, se puede utilizar como para darle un poquito como algo más especial al tofu. Listo, pues ese es un consejo, pero puedes hacerlo así como queso normal. Por ejemplo, sé que una persona va a utilizar queso campesino, entonces también pues delicioso. O pueden hacer queso asado, el queso, ¿cómo es que se llama? Queso para asar, el de colanta. Sí, queso para asar. Y delicioso, ¿listo? Y solo sal, ¿cierto? Que Alfredo dice que solo sal, que sí solo sal. Sí, pues mi consejo es solo sal porque la salsa que vamos a hacer tiene bastante sabor. Que le pueden poner un poquito de pimienta y ajo también, pero digamos que la salsa tiene personalidad, entonces pues no queremos ahí como opacar los sabores. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces bueno, tenemos el arroz ahí cocinándose. Voy a revolverlo un poquito a ver cómo va. Está ahí sueltico, obviamente. Todavía le falta, no lo va a probar, le falta un montón, solamente está revolviendo. Y quiero que vean que ya el coliflor, es que yo no sé si lo alcanzan a ver en la cámara, intentemos a ver si en esta cámara, como que está sudando, no sé si alcanzan a ver. Bueno, está sudando, eso quiere decir que ya está empezando a sacar los líquidos, pero esto no es nada de líquido. Líquido lo que vamos a sacar ahorita cuando lo espichemos. Entonces yo creo que podemos ponernos ya en la tarea de estripar y escurrir nuestro coliflor, ¿listo? Entonces para eso, pues obviamente vamos a necesitar un bolsito como estos, nuestro coliflor y este trapito limpio, ¿listo? Ahora Jorge nos dice que si solo sal, ¿cierto? No pusimos la carne porque nosotros ya la tenemos lista, pero está preguntando que si solo... Sí, nosotros ya tenemos la carne lista, creo que muchos también ya. Ah, el coliflor, qué pena. Ah, sí, solo sal, solo sal. Listo, entonces voy a poner aquí un poco de coliflor. A ver, voy a hacerlo acá para que vean súper bien, ¿listo? No tanto porque la idea es poderlo exprimir bien. Voy a poner aquí coliflor. Y vamos a empezar a escurrir. Si alcanzan a ver todo el agua que sale, eso es agua que nos puede dañar la preparación porque nos queda más acotudo, maluquito. ¿Listo? Entonces, pues, aquí estamos haciendo súper bien. Y esto es con fuerza. ¿Listo?
Ay, como que necesito otro bowl, ¿saben? Para poner el ya seco. Entonces, aquí lo ponemos. Entonces tenemos tres, uno mojado. Sí, el arroz sin escurrir, el agua y el seco. ¿Listo? Y repetimos el proceso. Listo. Esto también lo hicimos para cuando hicimos los suros. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Este proceso. Normalmente cuando hagamos cositas con vegetales así como de este tipo, hay que escurrirlos para sacar pues, los excesos de humedad. ¿Listo? Y ya, el último. ¿Cómo van? Todo secan Ay, Dios mío, está exprimidera. Listo. Ya estuvo. Voy a poner esto por acá. Ya estuvo, miren cómo se ve el coliflor. Y aquí salió que por ahí 2/3 de taza de agua, entonces pues bastante, ¿listo? Bueno, entonces el coliflor vamos a saltearlo ahorita en un ratico cuando ya vaya a estar el arroz. Y ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer la salsa por un lado y vamos a listar los toppings por el otro, ¿listo? Entonces vamos a dejar esto acá por un momento, esto por acá. Vamos a coger nuestra espinaca o kale, lo que ustedes tengan. Así es como yo almaceno la espinaca, pues realmente todas las hojitas. Y voy a empezar a deshojarla. Esta sí la vamos a cocinar antes. Entonces voy a deshojar la espinaca. Alison nos pregunta que los suros se pueden comer sin exprimir. Sí, obvio, se pueden comer sin exprimir, pero ¿qué pasa? Nos quedan aguados. Nos quedan aguaditos y pues si vamos a hacer una salsa de suros, pues la salsa va a terminar aguada. Puede que apenas la sirvamos, no, pero eventualmente cuando estemos a la mitad del plato se va a sentir la cantidad de agua que se está perdiendo del suro, porque pues, con el calor y con la sal y con todo eso empiezan a deshidratarse y nuestro plato va a terminar con una salsa muy aguada y pues por un lado se rinde, entonces no queda tan concentrado el sabor y no queda tan rica, y dos, pues estéticamente no se va a ver tan bien porque pasa que eso que uno voltea hacia el plato y es como una agua ahí chorreando, no es tan bueno. Pero que se puede, o sea, digamos como, ay, me quedó terrible, me voy a enfermar o y lo hice mal. No, pero sí no se ve tan bien. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí como pueden ver estamos utilizando pues bastantes verduras. ¿Cuál es el objetivo sí, no el objetivo, el ideal de una alimentación balanceada? Es basar nuestra alimentación, básicamente el 50% de nuestro consumo de verduras. Entonces, mucha gente solamente consume verduras al almuerzo y cuando dicen que el aguacate es verdura, el aguacate no es verdura y el maíz tampoco. Para que lo tengan en cuenta, ¿listo?
porque eso pasa mucho aquí en Colombia. La gente no me hizo una ensalada de aguacate, pues, pero el aguacate no es verdura. ¿Listo? Las verduras son súper importantes y necesitamos que sean el 50% de nuestra alimentación. Entonces, aquí, por ejemplo, con este arroz que estamos haciendo, estamos metiéndole más cantidad de verduras a nuestras preparaciones sin darnos cuenta que es una verdura, ¿sí me va a entender? O sea, como camuflándola para que pues esté más presente. Lo mismo las salsas, hacer nuestras salsas a base de verduras. Vamos a hacer varias salsas así en la clase, en el taller. Entonces, pues esa es como otra manera de incluir nuestras verduras en la alimentación. Sandy nos pregunta que cuánto tiempo los camarones en la estufa. No, 2 minutos. Eso es súper rápido, sí. Una salteada rápida. Y lo otro sí depende del... Depende del grosor. Tiene que ser súper cocinado. Sí, pero pues realmente el pollo en cubos también se cocina muy rápido, pues 4 o 5 minutos. Pero pues depende de la presa que tengamos y del grosor, ¿no? Listo, yo creo que por ahí de espinaca. Jaime nos pregunta que todavía tiene el arroz duro, ¿en qué momento lo debo bajar del fuego? No, todavía falta. O sea, como les dije, más o menos va a ser media hora, yo creo que lo pusimos hace, ¿qué? Por ahí 10 minutos. Entonces todavía falta, dejémoslo ahí tranquilito. Y ya ahorita cuando vayamos a terminar todo le echamos un ojo a ver cómo va, ¿listo? Pero no se preocupen por el arroz, porque el arroz se demora, ¿listo? ¿Cómo van? ¿Ustedes están utilizando espinaca o están utilizando otra verdura? Esto es espinaca, yo aquí ya la tengo deshojada, entonces voy a cortarla en trozos pequeños para cocinarla y ya después la vamos a mezclar. Recuerden que la espinaca se reduce impresionante. Entonces esto parece un montón, realmente ni siquiera es tanto, pero se va a reducir bastante, ¿listo? Normalmente yo creo que yo les he mostrado cómo hago yo lo de la espinaca, que pongo una encima de la otra, pero eso funciona es para las hojas grandes, como la espinaca bogotana. Esta es la espinaca que yo compro acá en Medellín porque no consigo de la otra, o pues no, yo pido esto a la mayorista y así es la que me llega. Entonces no voy a apilar estas hojitas una encima de otra porque es demasiado, entonces yo simplemente voy a agruparlas así y las voy a cortar como desordenadamente. ¿Listo? Luisa dice que espinaca, Alison dice que acelgas, Súper. Sandri dice que mi arroz ya casi está secando, yo estoy usando una olla de paella. O sea, plana. Sandri, ¿me puedes enviar una foto? Quiero que miren cómo está mi arroz para que se den cuenta la cantidad de agua que yo tengo versus el arroz. O sea, mi arroz no se va a secar, tiene que tener bastante agua para que no se seque, como les dije, porque si no, sí nos puede empezar a quedar más acoturo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si se les está secando el arroz, entonces pongan a hervir en otra olla agua. Cuando la tengan hirviendo, vuelvan y se la metan al arroz. Se la agregan a la olla del arroz, ¿listo? Miren. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora sí, entonces ya tenemos nuestra espinaca cortada. Entonces simplemente vamos a cocinarla. La espinaca la cocinamos muy rápido, este es en un 2×3. Vamos a ponerla en el sartén 2 minutos con un poquito de sal y listo. No es necesario que le agreguemos aceite ni nada por el estilo, pues la espinaca no la requiere, ¿listo? Entonces ahí mandaron foto. Sí, Sandri, se te está secando, entonces haz lo que te dije, porfa. Mira, de hervir agua bastante y vuelves y se la pones a la olla, ¿listo? Mientras se hierve puede que se te demore un poquito, entonces si tienes microondas, pon a calentar una taza de agua ya en el microondas, pues 1 minuto y medio, que sea súper rápido, y le echas esa primera mientras pones a hervir la otra, ¿listo? Porque no queremos que se nos empiece a pegar el arroz. Y los está utilizando Kale. Ah, listo, perfecto. Entonces, con cualquiera de las que me dijeron, simplemente la cortamos así en pedacitos y vamos a cocinarla y ya después la mezclamos con el resto de cosas, ¿listo? Entonces, vamos a la estufa a cocinar nuestros verdes.
Listo. Entonces, bueno, yo voy a bajar la salecita que me quedó ahí de la demostración y voy a poner la espinaca. Entonces, como les decía, la idea de esto es lograr lograr consumir más o menos el 50% de nuestro plato que sean verduras. Y reducir lo que más podamos de carbohidratos provenientes de las harinas, es decir, arroz, pasta, yuca, papa, todo eso, panes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estamos haciendo este mix de arroz con coliflor para que podamos meterle más verduras y sacarle más carbohidratos a nuestras preparaciones. ¿Listo? Los vegetales son carbohidratos, el cuerpo necesita carbohidratos, los necesita, son súper importantes, pero la idea es sacar la gran cantidad del aporte de carbohidratos que nuestro cuerpo necesita de las verduras. Porque las verduras, ¿qué pasa con las verduras? Primero que todo, tienen muchísima fibra, que eso nos hace muy bien. ¿Le agregaste un poquito de sal, cierto? Le puse un poquitico de sal, sí. Esto solamente le voy a poner sal y nada más. Y carbohidrato de las verduras. Pero si me alcanzan a escuchar bien o no. Sí, creo. Listo. ¿Sí ven cómo se achicó esto? Se convierte en nada. Listo. Estuvo la espinaca. Voy a sacarla ya. Bueno, no, más bien voy a sacar un plato. Y la dejamos por aparte. Sí, voy a sacar un plato y voy a empezar a poner ahí las verduritas para que ustedes vean cómo estamos haciendo. Listo. Entonces aquí tenemos la espinaca ya lista. Vamos a cortar nuestros tomates cherry para dejarlos también ya listos. Aquí a mí me gusta cortar el tomate con cuchillo de sierra. Creo que les he dicho eso 1000 veces. Listo. Y vamos a cortar nuestros tomates para dejarlos listos en el momento de montar. Bueno, entonces como les venía diciendo, las verduras, porque son maravillosas. Entonces, y necesitamos pues meterlas mucho, en almuerzo, en desayuno, en comida, cada vez que tengamos la oportunidad, metámoslas. Yo sé que acá nosotros tenemos como la cultura solamente de comer verduras al almuerzo, pero es importante que las metamos muchísimo en nuestra alimentación. Entonces, las verduras son maravillosas porque son una fuente de carbohidrato muy buena. Tienen, como les digo, el cuerpo necesita carbohidratos. Tienen mucha fibra, están cargadas de nutrientes, de minerales, de antioxidantes, entonces son súper beneficiosos para nuestro cuerpo, pero lo más importante es que tienen un índice glicémico nulo o bajitico, la gran mayoría. Hay unas que no, como por ejemplo la zanahoria, el repollo, que igual, el repollo no, la remolacha, esas igual las podemos comer sin ningún problema, pero pues como más mesuradito, ¿no? ¿Qué pasa con el índice glicémico? Cuando nosotros comemos, la insulina, pues que es como la medidora de la glucosa o del azúcar en el cuerpo, se despierta y dice, bueno, voy a empezar a procesar este alimento. Y los alimentos que tienen un alto índice glicémico va a afectar la insulina y la insulina entonces empieza a guardar pues como ese exceso de glucosa que tienen los carbohidratos, los jugos, la fruta,
las harinas procesadas, el alcohol, todo eso, y lo empieza a guardar, a almacenar, porque nuestro cuerpo está hecho para almacenar, pues porque nosotros ahorita tenemos comida disponible 24/7, pero pues nuestros ancestros, pues si no cazaban, no comían, entonces pues ellos tenían que, el cuerpo tenía que almacenar energía para aguantar pues días sin comer, ¿cierto? Pero nosotros ya no tenemos ese problema, pero seguimos almacenando y seguimos comiendo. Entonces, por eso es que necesitamos ser muy precavidos en qué es lo que consumimos, porque lo que consumimos es lo que guardamos, ¿cierto? Preguntas. Listo, entonces yo creo que con estos tomates tenemos, voy a ponerlos en el platito al lado de la espinaca para dejarlo listo. Listo. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestra salsa y la estrella de la noche. Sandri, ¿cómo va tu arroz? Yo creo que ya podríamos probar el arroz, a ver cómo va. Posiblemente todavía le falte, pero yo creo que podríamos ir probándolo. ¿Listo? Entonces los invito a que pasemos a la estufa y vamos a probar todos el arroz, cada uno prueba el suyo para ver cómo vamos. Pues yo siento que el mío ya está. Venga, les muestro cómo se ve. Bien, y está súper sueltico. Y el mío ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a colarlo. Fíjense la cantidad, el exceso de agua que tenemos aquí. Tal cual como la pasta. Y vamos a tener el arroz sueltito y cocinado. Entonces voy a apagar y voy a colarlo. ¿Listo? Y ya les muestro cómo queda. Listo, miren cómo está quedando. ¿Sí ven? Un arroz súper sueltico. Cero masacote. Listo, voy a dejarlo ahí. Ya ahorita cuando vayamos a saltear el coliflor acá, simplemente le agregamos el arroz y listo. Pero eso es como el último paso. Eso es cuando ya tengamos todo listo, solamente nos falta la salsa y ya, y a mezclar todo y a servir y a comer y a disfrutar. Listo, ya Jaime me está diciendo que sí que revisemos el arroz porque cree que está listo. Perfecto. Sandra ya le echo el agua, que estoy cortando los tomates. Jaime nos dice que, o al menos el mío está listo. Perfecto, sí, el mío también ya estuvo listo, entonces posiblemente muchos de ustedes también ya tengan el arroz listo. Entonces, sí, apaguen, cuelan o colan, no sé cómo se dice, eso es como generacional, yo siempre tengo esa pelea con mi mamá, lo cuelan o lo colan, dependiendo de la edad que tengan ustedes, y lo dejan ahí escurriendo, ¿listo? Y ya después seguimos con lo otro. Laura dice que el de ella está medio duro. Pues, Bueno, entonces déjalo un ratico más. Laura, es que igual Laura lo puso, creo que un poquito después. Bueno, depende mucho de la estufa. Yo, por ejemplo, tenía el mío en el fogón más grande, entonces puede que eso haya acelerado un poquito el proceso. Pero simplemente, pues como no hay necesidad de medir el tiempo en este caso, por lo que lo estamos haciendo con pasta, por ahí ponle 5 minutos y vuelves y pruebas en 5 minutos a ver si está. Y si necesitamos un poquito más de tiempo, pues un poquito más de tiempo y no pasa nada. ¿Listo? Listo, sí, dice que el arroz está blandito de Sandri. Laura ahora dice que mi coliflor quedó como una masa porque usé el procesador. O sea, quedó como un puré. ¿O cómo quedó? Tal vez se procesó demasiado y creo que no aclaré eso.
cuando utilicemos el procesador es bueno hacerlo como por tandas, como revolvemos, revolvemos, para que no vaya a quedar unas partes muy, pues como grumosas y las otras que se hagan puré. Fue pucha. El de Sandri, que... Este es el puré, este es el Sí. de... El del procesador. Ah, no, pero ¿sabes qué? Yo, con un tenedor, Laura, y sepáralo. Yo creo que si lo separas, ahí va a volver a tener como más o menos la textura del arroz. A mí también me quedó, pues como que cuando uno lo exprime queda así, pero si lo sueltas con un tenedor, yo creo que mejora. Porfa, haz eso y me mandas si quieres foto de cómo va. Listo, sí, las otras que hay unos que todavía le falta, hay unos que no está pegajoso, otros que está medio duro. Listo, cada estufa es un mundo diferente, no pasa nada, la ventaja de este arroz es que no tenemos que estar encima, que se nos quema, entonces pues déjenlo ahí unos 5 minuticos más y vamos mirando cómo evoluciona, ¿listo? Vamos a hacer ahora la salsa, entonces para la salsa, ya este es casi que el último paso, fíjense lo rápido que fue, para la salsa entonces simplemente vamos a coger nuestro aguacate. Yo como que, ¿saben qué? Voy a dejar un poquitico, un pedacito de aguacate para decorar. Si ustedes quieren hacer lo mismo, maravilloso. Voy a dejar esto, pero... Luisa nos pregunta que cuánto tiempo dejamos el arroz remojando antes de comenzar. Yo lo puse como 1 hora, o sea, lo puse como a las 5:30. Pero pues les digo, no es necesario, eso ayuda un poquito a acelerar el proceso. ¿Esa es Laura? No, este es Alfredo. Ay, le quedó súper bien. ¿A quién? Alfredo, ¿no? Sí. ¿Ese era Alfredo? Sí. Listo, entonces vamos a coger nuestro aguacate y vamos a partirlo en pedazos para ayudarlo ayudarle a la licuadora. ¿Sí? Los tomates, nos dice, los tomates se pican y ¿qué se hace? Nada. Solamente los partimos por la mitad y ya. Y Camilo nos pregunta que si no hay licuadora. Si no hay licuadora, pues va a quedar un guacamole, entonces no va a ser tan cremoso, pero va a quedar rico. O sea, va a ser como, le podemos poner, o sea, no va a ser arroz cremoso, va a ser como arroz con guacamole. Pero, pues si no hay, a mano. Y con eso lo hacemos. Intenta machacarlo muy bien. Ahorita lo vas a machacar con lo mismo que nosotros vamos a poner. Sal, limón y yogur griego, ¿listo? Bueno. Y ya. Listo. Es súper importante cuando licúen o machaquen aguacate, que por favor siempre le pongan limón. El limón ayuda a que no se oxide tan fácil el aguacate, entonces no pongan el limón al final, pónganselo antes de machacarlo o de licuarlo. Y lo otro, este consejo creo que ya se los había dado antes, es guardar la pepa en la nevera, no tiene que estar pegada al aguacate, solamente tiene que estar en la nevera y van a ver que les va a durar un montón sin que se negre, entonces voy a ponerla en la nevera. A Juliana se le ha caído un poquito en internet que ella llegó hasta picar los tomates, que si la podemos... Ah, sí, claro. Pero yo me lavo las manos y ya hago el recuento. Listo. Después de que picamos los tomates, en mi caso estuvo listo el arroz. Ya te muestro cómo está el arroz. ¿Podemos pasar esta cámara, por favor? Sí. Mira, el arroz está sueltico y cocinado. Entonces, una vez estuvo el arroz, simplemente apagué la estufa, colé el arroz y aquí lo tengo escurriendo y ya. Y ahorita más adelante sí vamos a mezclar todo, pero por ahora lo dejamos aquí. Entonces el arroz, con eso el arroz, los tomates ya los tenemos picados y ahora estamos haciendo la salsa. Entonces la salsa, yo puse aquí el aguacate, dejé un poquito de aguacate, esto nada más,
como para decorar. Y ya. El aguacate, voy a poner el zumo de un limón por ahora, el de un limón, y ahorita le podemos poner más cuando vayamos probando. Pregunta. El arroz tiene, Laura nos pregunta, ¿el arroz tiene que quedar igual al blandito, de blandito al arroz blanco? No, el arroz integral nunca, 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 no importa lo que uno haga, va a quedar igual que el arroz blanco. O sea, se va a sentir de todas formas la fibra que tiene el arroz. Entonces, la idea es que quede lo más suave posible, es decir, que no quede, es que a veces es como demasiado cauchudo. Entonces, pero no puede, o sea, no podemos pretender que quede igual que el arroz blanco, porque es que el arroz blanco no tiene nada de cáscara, no tiene nada de fibra, no tiene nada de salvado. Este sí tiene, entonces, pues por eso, uno es el color y dos, pues es la textura. ¿Listo? Nos vamos a poner aquí el zumo de un limón. Y seguimos con el resto de cosas. Entonces tenemos aquí un aguacate, el zumo de un limón. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Vamos a ponerle el yogur griego, 200 gramos. Si quieren que mida cuánto es en tazas, porque la verdad no sé. Pero podemos medirlo, vengan, medimos. ¿Será cuánto? Yo creo que por ahí 2/3 de taza. Aquí. Entonces estoy aquí pesando cuántos son 200 gramos. Listo. Miren. 200 gramos. Como 3/4 de taza, ¿cuánto es eso? ¿Alcanzan a ver bien o va mejor acá? Listo. Estos son 200 gramos y esto es una taza. ¿Listo? Y vamos a ponerse la pregunta. Sí, no, está súper bien. Nos está preguntando Laura que si es el aguacatejas. Yo creo más de uno, sí, claro, yo no había pensado que Laura debe conseguir casi que solo aguacatejas. Sí, yo creo que 2 o hasta 3, depende del tamañito. Puede que con 2 se dé, depende si son de los chirriquiticos o más grandecitos. ¿Y del aguacate cuántos aguacates pusimos? Nos pregunta Juliana. Uno y dejamos un poquitico para adornar. Dejamos un poquitico, pues, pero un poquitico, mira, nada, para adornar, pero pues yo lo voy a hacer así, ustedes no lo tienen que hacer así. Y utilizamos un aguacate no tan grande, ¿no? No era un aguacate grande. Era un poquito más pequeño que este. Este sí es como más grande. Era un poco más pequeño. ¿Listo? Pusimos acá el zumo de un limón, una cucharadita de sal y los 200 gramos de yogur. Yogur griego sin azúcar, sin nada. ¿Qué nos falta? El cilantro. Listo. Esta salsa me encanta porque es una salsa... Aceite de oliva ya hace el vinagre. No, el aceite de oliva todavía no. El aceite de oliva lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a saltear el coliflor para cocinarlo un poquito con el arroz y ahí vamos a utilizar el aceite de oliva. Por ahora el arroz que tenía vinagre y sal. ¿Listo? Entonces el aceite de oliva todavía no lo hemos usado. Como lo que les decía, bueno, también voy a dejar unas hojitas de cilantro para decorar, ¿listo? Pues eso lo hago yo porque para que quede chévere, pero ustedes no lo tienen que hacer. Bueno, listo, voy a dejar las hojitas de cilantro por acá. Esta salsa me fascina porque es una salsa muy fácil de hacer. Es una salsa en donde realmente nosotros es como que controlamos todos los ingredientes porque pues las salsas que nosotros compramos, si ustedes se fijan, tienen 800.000 cosas. Ingredientes y químicos y bla, 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 y cosas que no son buenas para nosotros. Esto es una salsa que tiene 4 ingredientes: aguacate, yogur griego,
limón, bueno, 5, sal y cilantro. Súper natural todo, pues el yogur sería como lo único que es procesado, pero el yogur griego es bueno. Yo no soy muy de consumir lácteos, pero el yogur griego es un lácteo que sí consumía yo, y ahorita en embarazo pues tengo que consumir muchísimo por el calcio. Eh, y es un yogur que no tiene azúcar, es un yogur que puede servir como sal o como dulce, dependiendo de las cositas que uno le agregue. Tiene muy buena cantidad de grasa y de proteína, entonces digamos que es súper bueno. Y el aguacate pues es el alimento de los dioses, o sea, es un súper alimento porque tiene una grasa excelente que nuestro cuerpo sí o sí necesita, inclusive, es más, debemos consumirlo cuando tenemos colesterol alto. Ahorita si quieren les hablo un poquito del colesterol. Entonces pues es una salsa cremosa, deliciosa, fácil y muy saludable y que nos aporta muchísimo, entonces pues maravilloso. Si ustedes la quieren hacer más como vinagreta, simplemente le bajan un poquito pues como la cantidad de vinagre y aguacate y le ponen un poco de agua y vinagre y para que quede pues como que se pueda esparcir un poco más en la ensalada y van a ver que queda delicioso. Pregunta. Laura nos dice que si, nos pregunta que si está en la Green Goddess. ¿La salsa o que? Creo No, que sí. no sé. No sé. José está buscando qué es la Green Goddess. Listo, vamos a ponerle cilantro. ¿Cuánto cilantro? El que ustedes quieran. Es una salsa, sí, es una salsa. ¿Y qué tiene? Diosa verde, Green Goddess. Nunca la había escuchado, pero puede que sea esta. Mayonesa, crema agria, peripollo, cebollín, Mayonesa, crema agria, anchoas, anchoas, perifollo. ¿Qué es perifollo? estragón, jugo de limón y pimienta. No, podemos hacerla para otra clase, se ve rica, pero no es esta. Esta podemos ponerle otro nombre. Listo. ¿Y cuánto cilantro? Pues a mí me fascina el cilantro, me encanta, me parece deliciosísimo. Entonces, fíjense que esto es una manotada, le pueden poner más o menos, o pueden quitarle el cilantro. Si ustedes no son muy de cilantro y quieren hacerla más planita la salsa, simplemente con el aguacate, el limón y el yogur queda súper bien. ¿Listo? Y Diana dice que le va a tocar cambiar la relación con el aguacate. Ay, juepucha, claro. Diana no le gusta el aguacate. Diana, momento. Si quieres, puedes hacer tú la salsa sin el aguacate. Entonces, ¿cómo lo harías? Ponle más yogur griego y le pones cilantro, o sea, que quede como una salsa de cilantro más bien. Se me había olvidado, es que Diana estaba muy callada, ¿no? No ha dicho, eso es lo primero que dice. Sí. Sí. No, ella estaba participando. Sí. Sí. Y, bueno, que si podemos repetir nuevamente los ingredientes de la licuadora, nos pregunta Juliana, y ella dice que la de anchoas, que Laura no ha comido la de anchoas, pues. Y Luisa dice que anchoas embarazadas no pueden comer. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos en Entonces, no es la Green Goddess. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cilantro como una manotada, lo que yo le puse porque me encanta el cilantro. Tenemos un aguacate, salvo un poquitico que dejamos aquí decorando. 200 gramos de yogur griego, eso es un poquitico menos que una taza. Tenemos el zumo de un limón con opción de ponerle más, ahorita vamos probando, y una cucharadita de sal. Tenemos solamente esos ingredientes y vamos a licuarlo y ahorita le corregimos si necesita más sal, si necesita más limón y así. ¿Listo? Diana, se me había olvidado que a Diana no le gusta el aguacate, es un súper alimento, entonces si puedes empezar a meterlo en tu alimentación de formas diferentes, chévere, porque de verdad que es un muy buen alimento. De hecho, ahorita en embarazo me toca comerme casi que un aguacate, no uno, pero comer aguacate mucho porque es súper bueno. Y para todo es muy bueno, es versátil, sirve como sal, como dulce. O sea, bueno, vamos a hacer una receta de unos brownies de aguacate que van a ver la delicia. Mejor dicho, no la vamos a hacer en este taller, vamos a ir haciendo cosas con aguacate para que la metan un poquito más en su alimentación, pero pues muy bueno que puedan porque de verdad es súper bueno. Si definitivamente no te gusta el aguacate, Diana, hazla solita con
vinagre, cilantro, limón y sal, y vas a ver que igual te va a quedar muy, muy rica. ¿Listo? Sin licuadora difícil, ¿o qué? Sin licuadora, güey, se me olvidaba Santa también. Bueno, sin licuadora, no, digamos que A machacar. a machacar, o sea, ¿qué poner los aguacates y el limón y la sal, y machacar lo que más podamos. Ya después se le agrega el yogur y mezclamos muy bien, y luego el cilantro picadito, chiquito, chiquito, chiquito. ¿Listo? Se me había olvidado explicar la parte de no licuadora. Igual va a quedar rico, no va a quedar tan esparcible, suavecito, sino que va a quedar grumoso, pues como el guacamole normal, pero va a quedar muy rico. Y ya Sandra licó y qué delicioso. ¿Sí? Y vinagre todavía, eso no le echamos vinagre, ¿cierto? No, este no tiene vinagre, porque ya tiene la parte ácida, que es el limón. Lo que sí puedes ponerle es más limón. Vamos a probar cómo está. Pues también dependiendo del gusto de ustedes, pueden ponerle un poquito más de limón, más sal. Ahorita lo corregimos cuando esté ya todo mezclado, porque igual recordemos que el yogur es súper ácido. Entonces tampoco queremos ponerle todo el limón para que después nos quede muy ácido. ¿Listo? Yo sabía que iba a pasar. Debí haber puesto el yogur al fondo. Vamos a ayudarle un poquito, no pasa nada. Estamos en confianza. Esto huele más rico. Ya. No, ya no. Falta un poquito. Ay, Dios. Sé como es espesito, hay que ayudarle un poco, pero no importa. Acá había una regla que nos dice que a nosotros nos pasó lo mismo con la licuadora. No sé si... ya. Ya la cogí, sí. Eso que toca ayudarle. Sí. No pasa nada. nada. Dice que huele delicioso. Huele ya quiero probarlo. Bueno, yo creo que ahí vamos a probar a ver cómo está, y si hay que agregarle algo, le agregamos. Si tal vez les quedó muy ácida o muy salada, simplemente se le puede poner un poquito más de yogur griego, ¿listo? Pero es posible que toque agregar, pues a mi gusto tal vez más limón. No, quedó muy rica, ¿quieres probar? Quedó deliciosa, prueben. Dele. Listo, entonces ya tenemos nuestra salsa. Vamos a dejarla acá. Carolina nos pregunta que qué hacemos con los maicitos. Todavía no, ¿cierto? No, ya los vamos a sacar. Todavía no, y es fácil. Sí, es solamente... y ya. Listo, ahora sí viene el paso final, que es saltear el coliflor, que lo hacemos muy, muy rápido, y mezclar todo, ¿listo? Entonces vamos para la estufa. Juliana dice también que está delicioso. Deliciosa la salsa. Qué bueno. Ay, Dios mío. Listo, vamos para la estufa. A ver, esto por acá. Y voy a prenderla. Y voy a ponerle la cucharada de aceite. Ahora sí, el aceite, tan esperado aceite de oliva. Pueden utilizar aceite de oliva o aceite de coco o ghee. Porfis, porfis, porfis. Olvídense de los aceites de girasol, de canola, de maíz, de todo eso. Eso es el paso número 1 para la alimentación saludable. Es chao margarinas, chao aceites vegetales de ese tipo. ¿Listo? Por favor, por favor, por favor. Sí, sobre todo,
si tenemos colesterol alto, lo primero que hay que dejar son esos aceites. No tenemos que dejar la grasa saludable es maravillosa para nuestro cuerpo y de hecho nos ayuda a bajar el colesterol. Pero lo que sí tenemos que dejar son esas grasas, esos aceites. ¿Listo? Entonces ya nuestro aceite está caliente. Vamos a saltear el coliflor. Y vamos a ponerle una pizquita de sal. Julia nos pregunta que si a fuego alto. A fuego alto, sí. Entonces fíjense que tenemos casi la misma cantidad de coliflor que de arroz para llevar a cabo nuestro engaño. Y vamos a saltear. Bueno, 3 cositas rápidas. Creo que en otro momento, en otra clase les explico un poquito más. Quisiera como hablarles un poco como sobre el azúcar, el colesterol y todo eso, la proteína, no importa pues como las cantidades y por qué sí, por qué no. Pero en este momento les voy a decir 3 cositas súper rápidas del colesterol que les ayuden a bajar el colesterol si hay alguien que tiene colesterol alto, que sé que sí, entonces esto les puede ayudar, pero antes hay una pregunta. Antes vamos a comercial. Laura Borges nos pregunta que ya no alcanzó a hacer la espinaca antes. ¿De echarse aceite o solo sal? No, solo sal, pero entonces si quieres puedes cocinar la espinaca junto con el coliflor para que lo hagas solamente en una tanda, pues más fácil. Listo. Entonces, 3 cositas para bajar el colesterol. 1, chao aceites de esos, aceite de canola, de soya, de maíz, de girasol, ¿qué otros aceites? Mejor dicho, esos aceites, chao. Empiecen a utilizar aceite de coco, aceite de oliva o ghee, o inclusive mantequilla. O sea, obviamente esas 3 son mejores que la mantequilla, pero si no, mantequilla. Pregunta. Laura nos pregunta que el coliflor sí aceite, ¿cierto? Sí, el coliflor sí aceite. Pero de los buenos. Sí, sí, de los buenos. Y Alison dice que wow, se ve igualito el coliflor. ¿Cierto? Sí. Listo, bueno. Entonces, primer paso, eso. Segundo paso, comer grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Aguacate, nueces, aceitunas, grasas de las carnes, caldo de pollo, no le quiten la piel, esa grasa es buena para nosotros. Las grasas animales naturales provenientes de los alimentos, de las carnes, pues. 3, ¿en qué voy? Grasas. En 3, por favor, reducir azúcares y carbohidratos. Nada de panes procesados, por favor, nada de panes de trigo, no. Entonces bajémosle a los carbohidratos lo que más podamos. Miren que esta es una mezcla, pues es una concesión muy buena. Tenemos aquí miti del gusto, miti del placer y miti del deber, por decirlo de alguna forma. Lo mezclamos y nos queda puro placer delicioso y estamos pues metiéndole más alimentos saludables a nuestro cuerpo. Entonces procuremos hacer esto, bajarle lo que más podamos a nuestros carbohidratos, papa, yuca, plátano, arroz. Pastas tampoco deberíamos comer, a menos que sean pastas pues provenientes de, no sé, de arroz o de lentejas, pero trigo, intentemos evitar el trigo. Eso, más adelante yo les explico, pero eso es lo primero que le sube a la insulina a uno y la insulina es el enemigo número 1 para bajar el colesterol. ¿Listo? Entonces con esas 3 cositas creo que podemos empezar la alimentación. Y yo en la próxima clase les explico mejor un poquito eso para que entiendan el porqué de esas 3 cositas que les digo, ¿listo? Pero aquí ya vamos a terminar, entonces simplemente ya el coliflor está cocinado. Alfredo nos pregunta que si lo revolvemos, ¿cierto que sí? Sí, ¿qué? El coliflor. Sí, aquí lo estoy revolviendo porque fíjense que se empezó a dorar un poquito, entonces simplemente lo estoy revolviendo. Vamos a agregarle el arroz.
Y ahora sí, a revolver. Ay, pucha, las proteínas. Se me olvidaban. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí voy a hacer toda la mezcla, ¿listo? Entonces voy a poner acá mi coliflor, mi arroz y coliflor. Y aprovechando que está este sartén caliente, voy a poner mi proteína, que es carne molida, para que se caliente rápidamente. Para darle una calentadita rápida. Listo. Listo, entonces aquí tengo el arroz de coliflor. Quiero que vean que estos cositos se tiran el engaño, pero bueno, los que no tenemos que engañar no pasa nada porque estamos ahorrando todo, pero fíjense que parece arroz, ¿sí o no? Parece solo arroz. Entonces vamos súper bien. Laura nos pregunta que solo para confirmar, pues, que nos están confirmarlo, que no se nos olvida nada para la salsa. Tiene aguacate, yogur, limón y sal. Y cilantro. Aguacate, yogur, limón, sal y cilantro. Que es importantísimo. ¿El cilantro? Total. Listo, la carne ya está salteada. Menos que ya varios tenían también la carne lista. Sí. Sí, y acuérdate que igual la habían hecho un poquito antes. Listo. Ahora sí volvamos para acá. Entonces, si quieren, más bien ponemos aquí para que vayan viendo todo. Entonces tenemos aquí el arroz, el coliflor. Vamos a ponerle los tomates, la espinaca, el maíz, que es un maíz en lata. Esto no es verdura, pero le da mucho sabor y color. Entonces, pues nos gusta mucho. Y creo que esta no está tan buena para revolver. Miren cómo se ve de lindo. Y ahora sí, la campeona y estrella de la noche, nuestra salsa cremosa de aguacate. Ya está haciendo hambre. Ah. Listo. Aquí tenemos nuestro arroz cremoso de aguacate, cargado de vegetales, cargado de grasas saludables, semi bajito en carbohidratos, pues no del todo, pero fíjense que la mitad de lo que ustedes creen que es arroz, no es arroz. Y eso es maravilloso.
Listo, ahora voy a servirlo en un plato. Voy a decorar y hemos terminado. Tirirín. Ya por aquí me están mandando fotos también. De cómo les está quedando. Ay, qué bueno. A ver. Ay, el de Alfredo se ve súper. Listo. Y listo. Ahí tenemos nuestro arroz cremoso de aguacate. Delicioso, fácil, rápido. Pues yo sé que en clase todo parece un poquito más lento, pero realmente es fácil y rápido. Listo. Ahí está. Para que disfruten y terminen su noche con esta deliciosa preparación, súper buena y súper saludable. Mira, Sandra dice que delicioso. Me morí. Qué rico. Bueno, con eso hemos acabado la clase. La próxima clase, entonces, haremos los 3 snacks. Para eso, y les digo de una vez, vamos a necesitar garbanzos cocinados. Para eso vamos a necesitar garbanzos cocinados. Entonces, podemos o cocinarlos desde antes nosotros, y para cocinarlos los dejamos remojando de una noche a otra, o desde un día para otro, y los cocinamos en agua sin nada, solamente agüita. O podemos comprar una lata de garbanzos, ya viene enlatado. Obviamente las latas no son tan buenas porque tienen pues un montón de cosas para que se conserven. Entonces, idealmente pues cocinarlos, pero entiendo que si les da pereza, si no tienen olla pitadora, si les parece difícil, pues simplemente compramos la lata de garbanzos y listo, la colamos bien y ya. Eso es lo que necesitamos tener listo para la próxima clase, y de resto, ya. A disfrutar, qué delicioso, A disfrutar. que para chuparse los dedos, que muchas gracias. ¿Quién dijo para chuparse los dedos? Muy rico, ay, Qué bueno, me me alegra. pasaron excelente. Bueno, y Laura, que ya iba a preguntar que si podría ser de lata. ¿A que sí? Sí, yo entiendo que es que los garbanzos no son tan fáciles, entonces pues como ustedes prefieran, ahí les doy las 2 opciones, y ya, lo que ustedes prefieran, como les quede más fácil, Que ¿listo? si se cocina con algún condimento nos preguntan. No, nada, solamente agüita, nada más. Y ya, a todos muchísimas gracias por haberse conectado, me encanta que estemos aquí nuevamente, que empecemos el año con estas recetas para nuestro bienestar. Feliz noche a todos y nos vemos dentro de 8 días. Y súper si me pueden enviar foticos como siempre, me encanta ver los resultados de ustedes.